resumen de todo lo que ha sido su trayectoria. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el año 1972 a 1977. Cursó su internado de pregrado en el año de 1978 en el Hospital Civil de Tampico, Tamaulipas, doctor Carlos Canseco. Su servicio social lo hizo en el año de 1979 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México, Distrito Federal. De 1980 a 1984 cursó la especialidad en cirugía general en el Hospital Manuel G. A. González en México, Distrito Federal, y desde 1988 hasta la actualidad es docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero. El tema que el doctor con el que nos va a deleitar es el tema de apendicitis retrocecal, un reto diagnóstico. Sea bienvenido, doctor Basaldúa, y pues le dejo el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de ajustarnos al tiempo. Son a las 12 terminamos, ¿verdad? Más tardar. Sí. A las 12, ¿verdad? Así es, doctor. Sí, doctor. Bueno, era, pues como, muchas gracias por la invitación. Es un halago para mí. Primero es un honor ser egresado de la mejor universidad, una de las mejores universidades de nuestro país, que es la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es la mejor, ustedes y nosotros lo sabemos orgullosamente. Y un halago que me hagan esta deferencia. La intención de esta plática pues no es precisamente hacer un remedio de una clase de abdomen agudo, sino más que todo en base a, pues a la experiencia que tenemos algunos de los docentes o varios de los que ustedes tienen en ese cuerpo muy valioso del cuerpo de docentes, tratar de transmitirles a ustedes las situaciones que nos ha tratado vivir en nuestra experiencia y que de alguna forma finalmente la intención es de que ustedes acorten su curva de aprendizaje, ¿sí? Varias de las situaciones sí están descritas como tal, pero no con la puntualización, con el señalamiento de que son situaciones que en forma cotidiana van a estar ustedes enfrentando y que pues vale la pena remarcar, esa es mi intención, ¿verdad? En este caso, el tema que decidimos, que seleccionamos para presentar a ustedes es la apendicitis aguda en una posición que se considera la más valiosa, ¿verdad? La más valiosa la más peligrosa, la más peligrosa de todas las posiciones del apéndice y que hasta hoy en día sigue siendo un reto diagnóstico tanto del personal que la recibe en urgencias como pues ya de nosotros los cirujanos, gastroenterólogos, ¿no? Llegamos a urgencias, está el paciente ya con 5 días de evolución, 7 algunas veces. En un grito de dolor el paciente con dolor abdominal agudo en urgencias, ya fue manejado por varios médicos y la clásica interconsulta a cirugía general para determinar conducta a seguir. Ya no, honestamente, ya muchas veces no sabemos cuál es la causa de ese abdomen agudo. Lo que queremos nosotros tener de certeza es si tomo una decisión para meterlo a cirugía en base a un abdomen agudo quirúrgico o es un abdomen agudo no quirúrgico. A pesar de la herramienta que tenemos actualmente, la laparoscopía, pues sigue siendo un proceso ya quirúrgico, ¿no? El hecho de decir, no, pues yo tengo la herramienta que es la laparoscopía diagnóstica, pues sí, pero eso amerita una anestesia general, amerita es una situación de cirugía mayor, ¿verdad? Entonces no es tan sencillo, ¿sí? Entonces tengo que tomar la decisión de si es un abdomen para cirugía o es un abdomen agudo que es tributario de manejo no quirúrgico, ¿sí? Ok, entonces esa es la intención de pues, mencionarles a ustedes los puntos clave que siguen siendo pues muy valiosos para que cuando se nos presenta una apendicitis aguda en urgencias, que sabemos que es la causa más frecuente hoy en día de
abdomen agudo quirúrgico, poder diagnosticar como médico de primer contacto cuando está en una posición que es la retrocecal, ¿sí? Repito, que es la más peligrosa y que es la más frecuente de las tres variantes, ¿sí? Clásicamente nos presentan desde este momento, desde nuestras clases, desde ustedes que están en esta situación de receptor, ¿verdad?, de la información, la imagen del apéndice con el ciego y la clásica posición del apéndice hacia la línea media, ligeramente hacia la pared anterior. Desde que yo me acuerdo en mis años de clase, así me presentaban la imagen del apéndice en nuestro organismo. Y de ahí se deriva todo lo que ustedes saben, ¿no? Primero que el diagnóstico de apendicitis aguda pues es en un porcentaje bastante alto clínico. Laboratorio y gabinete, como en todo proceso de diagnóstico, es complementario para reafirmar el diagnóstico, no para decidir un diagnóstico, aclarando. Entonces nos quedamos con esa imagen del apéndice en esa posición, ¿sí? Y nos quedamos con ese mapa mental, ¿verdad? El apéndice muy bonito ahí, que se desprende de la base del ciego, en el punto de McBurney, que es donde confluyen las tres tenias, y de ahí la posición hacia la línea media, como posición curva hacia la línea media y hacia la pared anterior. Y de ahí se desprende todo lo que conocemos una y otra vez. Volvemos a ver abdomen agudo en otra competencia, igual. Entonces, en algún tiempo, en un consenso que tuvimos en base a esta situación, de que veíamos que era un porcentaje elevado de apéndices en posición retrocecal que se perforaban, ¿verdad?, que se complicaban o que no se diagnosticaban en su momento. Entonces, a nivel de los que manejamos esta situación, tratamos de aportar estrategias para que esto se detecte en la fase pues, en que acude a consulta, a urgencias, ¿verdad? Y pues logramos ponernos de acuerdo en algunas situaciones que son relevantes, ¿verdad? Entonces, pues no es una clase esta de apendicitis aguda, más que todo enfocado a estas estrategias que es el cuerpo el consenso de los que tienen experiencia, ¿verdad? Sugieren para que ustedes lo tengan como una herramienta válida, porque pues la mayor parte de los pacientes que acuden a urgencia no llegan de primera intención con el especialista. En la mayor parte de las instituciones, no decir que en todas, somos interconsultantes. Quiere decir que el urgenciólogo, el médico que está en urgencias, es el que recibe a este paciente, ¿no? Y ahí comienza ya el manejo, ¿sí? Entonces la idea es esto, darles los tips, ¿sí? Para que ustedes los tomen en cuenta. Y pues más que quedarme con el mapa mental de ese apéndice en esa posición, es válido. Es desprende toda la clínica que vas a repetir, que el punto de McBurney con todos los signos que se refieren, ¿verdad? Quedarme con la imagen de que en la apéndice retrocecal, en posición retrocecal, pues entras a la cavidad y ves el ciego sin apéndice porque se va hacia atrás, se pierde completamente. Y entra en una cavidad cerrada completamente. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de esto. Voy a tratar de no detenerme mucho en situaciones que ustedes ya conocen para mencionar los tips, las sugerencias que nosotros recomendamos para tratar de detectar al paciente con un cuadro de apendicitis aguda en esta posición retrocecal, ¿sí? Ustedes van a ser el médico de primer contacto, entonces vamos a tratar de hacer énfasis en qué es lo que podemos sugerir a ustedes para que no se sigan perforando estas apendicitis retrocecales. Si quieres avanzamos la primera diapositiva, ¿sí? Algo de historia, nada más para demostrar que la inquietud, ¿verdad?, de que desde la Edad Media pues, ya había
noción de lo que era esta estructura, ¿verdad? Del apéndice. No se reconocía muy bien su, su fisiología, pero sí se sabía que era una estructura que producía cierto grado de problema, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Ya lo que es la primera apendicectomía como tal, ya antes de la cirugía moderna, que fue en 1846, ya había descripciones, ¿verdad?, sobre esta estructura importante, ¿no? Ya en 1886, Fitz publicó la primera, ¿sí? ¿Sí se escucha? Publicó la primera apendicectomía, ¿sí? En 1889, ya después de la parteaguas de la cirugía moderna, que fue en 1846, ya McBurney ya diseñó su descripción técnica, en la que hasta hace poco tiempo todavía se utilizaba su famosa incisión de McBurney, que era la oblicua, ¿sí? Que aclarando no es la más adecuada, porque si vamos a favor de la cicatrización tenemos que llevar las líneas de Lange, debe ser transversa a la Rocky Davis que se escribió después. Vamos a avanzar a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, ya en épocas más recientes, pues en un tiempo se abusó de las apendicectomías blancas, ¿verdad? Ahí hubo un consenso también para ver por qué se estaba cayendo en este exceso, ¿verdad? Entonces se refuerzan las estrategias para afinar el diagnóstico. ¿Sí? En 1982, pues viene ya la cirugía de mínima inversión, ¿sí? Pero nos llama la atención de que en ese año de 1970 se abusó de las apendicectomías. ¿Sí? Esto no es actualmente lo adecuado, ¿no? Para nada, ¿sí? Tenemos que aplicar las estrategias para afinar el diagnóstico en el entendido de que debo saber diferenciar si estoy ante un abdomen agudo quirúrgico o no quirúrgico. Por eso está la clasificación ya conocida por ustedes. La siguiente, por favor. La situación actual es que estos son los porcentajes de riesgo de padecer esta inflamación, ¿sí? La incidencia pues, más alta la conocemos, como ustedes ven en su clase de apendicitis aguda, que es parte de lo que nosotros debemos aplicar, como vamos a resumir al final. El grupo etario es importante, ¿sí? Igual en el embarazo, pues, el padecimiento quirúrgico no obstétrico más común durante el embarazo. La siguiente, por favor. Sabemos ya por sus clases que han llevado de forma ya programada, el común denominador de la apendicitis aguda fue la obstrucción de la luz, ¿no? Por diferentes causas. Aquí está la etiología, la hipertrofia de tejido linfoide, como parte de la maduración del aparato inmunocompetente. De ahí se desprende que los teenagers, como menciona la literatura americana, pues son los que más frecuencia tienen de apendicitis aguda, de los 13 a los 19 años, ¿verdad? Cuando están todos suspendiendo la mecánica de la maduración del aparato inmunológico, cuerpos extraños, y ya en forma mucho menos frecuente muy rara vez los tumores, ¿no? La siguiente, por favor. Lo que comentábamos, ustedes saben, por ejemplo, hablando de una situación que es relativamente fácil de diagnosticar, entre comillas, pero muy difícil cuando se vuelve abigarrado el cuadro, ¿no? Abigarrado quiere decir que confuso, que tiene muchos distractores. Se elabora muchos signos, ¿verdad? Ustedes los conocen, el Van Bromberg, el Robson, el talopercusión, el sartorio, etcétera. La realidad es que es como la cirugía de hernia inguinal, ¿verdad? Entre más técnicas se aportan para resolver este problema, quiere decir que se explica solamente lo difícil que es de lograr un resultado favorable, ¿no? El porcentaje de recibir a las hernias inguinales pues sigue siendo cercano al principio, a pesar de todas las técnicas que se han estado estructurando. Es igual aquí para este padecimiento, ¿verdad? Muchos signos, pero cuando esto se vuelve abigarrado, confuso, pues todo esto se pierde, ¿verdad? Como es el caso de
de la apendicitis en posición retrocecal. Todo esto que aquí mencionas es para la posición del apéndice cuando está afortunadamente en el porcentaje mayor, ¿verdad?, hacia la línea media, en cavidad abdominal, ligeramente la parte distal, tocando la pared anterior. Te da todos estos signos que tú ves ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te encuentras en una posición retrocecal? Se pierde esto, no tienes datos locales. ¿Por qué? Porque está en un lóculo posterior, ¿verdad? Está por atrás del ciego totalmente desde su inicio, haciendo pared con la corredera parietocólica, una cavidad sólida completamente cerrada que te imposibilita para que tenga una situación que te dé todos estos signos, ¿sí? Se pierden completamente ahí. Para empezar, hay que estar consciente de esto, ¿sí? No te da datos locales, ¿sí? De entrada, pero te va a dar datos sistémicos, y esto es bien importante irlo ya diseñando y encriptando ya en mi acervo de conocimientos para aplicarlos en la presencial, ¿sí? No te va a dar datos locales un apéndice, una apendicitis en posición retrocecal, ¿sí? La siguiente, por favor. Los síntomas sabemos de la apendicitis, ustedes lo saben, es el dolor. El dolor es el punto cardinal, ¿sí? Y acompañado de náusea, vómito, anorexia. Aquí vale la pena en esta diapositiva, pues excluir el dolor ahí en el punto de McBurney. Al contrario, te va a dar dolor a la puño percusión acá y vas a pensar en un padecimiento retroperitoneal. No hay dolor ahí en el punto de McBurney, pues no hay apéndice en el abdomen, está retrocecal. Te quedan nada más los datos sistémicos, que son la náusea permanente, ataque al estado general manifestado por anorexia, etcétera, así. Entonces, de estos síntomas que ustedes ven ahí, excluimos el principal de esta posición retrocecal. El dolor no está ahí donde clásicamente se describe. Al contrario, te va a un distractor que le va a hacer una palmopercusión acá y vas a pensar en un padecimiento ureteral o renal, ¿verdad? Nos quedamos con nada más con lo que es los datos sistémicos, son los inferiores. La siguiente, por favor. De ahí vamos ya nosotros perfilando lo que es el pensar que el paciente que llega a urgencias con una molestia, con un dolor difuso, ¿verdad?, con ataque al estado general, puede ser susceptible, en base al interrogatorio, que es la clínica completa, pensar en que puede ser portador de una apendicitis en esta posición retroperitoneal. Bien importante también, así como estamos mencionando que de las variantes de la posición del apéndice, que son fuera de lo habitual, que escribe todos los signos que ustedes conocen, la más peligrosa es la retrocecal, las variantes. Y también de las fases de la apendicitis, que quede bien claro que la fase más peligrosa para distorsionar el diagnóstico, aún estando el apéndice en posición normal, que es la abdominal, que te da todos los signos, es la primera fase, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues nos apresuramos a hacer un diagnóstico, ¿no? El clásico dolor abdominal en estudio, que por cierto no existe en la clasificación internacional de enfermedades, para que nos quede ya bien claro, ¿no? Es donde hacemos toda el acopio de la información de los diagnósticos para estadísticas. Ponen un paciente que llega a urgencias, interconsulta de cirugía, diagnóstico presuncional, dolor abdominal en estudio. Eso no dice nada, no te compromete, no es diagnóstico, no dice nada, ¿sí? Entonces, estar consciente de que la primera fase de la apendicitis, de las 4 que se describen, es la más peligrosa, ¿sí? Y puede durar hasta 12 horas, ¿sí? Entonces, ya te debes encriptar esta gráfica, ¿verdad?, que es poco. 4 fases de la apendicitis. Cuidado con la primera, ¿sí? Ahí es donde el paciente se automedica o el médico coopera con su falta de capacidad para hacer una clínica, identificar que puede estar en una fase inicial, 4 o 6 horas, tiene dolor, no le des analgésico, no le distorsiones la evolución de la apendicitis. A lo mejor en 4 horas más ya va a ser más florido el cuadro, pero si tú lo empiezas a medicar, te va a distorsionar la fase de la apendicitis y la vas a complicar, ¿sí? Esto es hablando de la apendicitis en general, no solamente la retrocecal. Entonces, la fase de la apendicitis más peligrosa de las 4 que se describen, que dura hasta 12 horas, es la primera, ¿eh?
Esto no se nos debe olvidar para nada, porque está bien a nivel privado, puedes manejarlo también, sabes que venga en 4 horas más, no le voy a cobrar la consulta, debo revisarla. Si tiene fiebre por medios físicos, si tiene dolor, pues se va a un dolor tolerable porque va en ascenso, hasta que llegue a meseta, no es un dolor incapacitante. Entonces vas aplicando tu clínica ahí, ya lo citas para lograr obtener más información, que se haga florido el cuadro y no que lo distorcies. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. El diagnóstico de apendicitis, como mencionamos, es clínico en un porcentaje altísimo, ¿sí? Toda la clasificación que ustedes conocen, que ya la han revisado, es en base a la clínica. Acuérdate, la clínica es la herramienta más valiosa, objetiva, repetible, reproducible, que depende de tu capacidad, de tu conocimiento que tienes aquí en tu memoria, aplicado a tu clínica, tu interrogatorio, tu exploración física intencionada, ¿sí? Ya el laboratorio de gabinete es complementario, acuérdate, esto es, la clínica como tal no se debe perder. Y como yo les menciono a los compañeros alumnos, ¿verdad? Si eres buen clínico, desde que viene el paciente entrando por urgencias, tú ya vas recabando información. Viene un paciente de tu edad, sí, de tu edad, viene claudicando del lado derecho, o sea que no flexiona la pierna, porque se viene presionando el abdomen, ¿sí? Todos los datos clínicos y todavía ni siquiera llega contigo, lo estás viendo que viene por el pasillo y tú estás ahí esperando. Ni siquiera lo has interrogado, mucho más explorado. Y si tú eres buen clínico, ya estás recabando información. Primero, ese paciente por tu grupo etario, por tu edad, es portador de un proceso inflamatorio. Descartas una neoplasia. Se puede tenerla, pero no por estadística, no. Y es un viejo de mi edad, a lo mejor sí, suerte que venga claudicando ahí a mis 70 años y que es un proceso inflamatorio, lotería, ¿verdad? Pues es un tumor así de cualquier parte, ¿verdad? Pero tú ya tengo un dato clínico, es de tu edad, vienes claudicando del lado derecho, paciente joven, ya tienes un dato clínico ahí, traes un proceso inflamatorio, descarta una neoplasia. Número 2, género masculino, descartas patología anexial, fíjate, no tienes anexos, tienes glándulas, tienes gonadas masculinas, 2 datos clínicos, ya descarté toda la patología anexial. Número 3, no traes un dolor incapacitante con algología de 10, porque tú vienes por tu propio pie, con claudicación, pero no viene en silla de ruedas. Descarto todas las patologías incapacitantes, no traes una torsión testicular, no traes una pancreatitis hemorrágica, no traes una compresión radicular, ¿verdad? Eso es clínica. Ya voy descartando yo patologías, ¿verdad? Número 4, pues otro dato clínico así en la pura observación, y si quiere inspección, porque no te he hecho susceptible a la exploración física. Si quieres otro dato clínico, pues ya tengo 3, masculino, joven, sin dolor incapacitante, y aparte me vienes señalando que es del lado derecho tu problema, fíjate, porque vienes claudicando, con tu pierna no la flexionas porque te da dolor, y aparte otro dato clínico más, te vienes presionando el abdomen, ahí donde te duele, y me vienes señalando. Imagínate todos los datos que me dan, ¿no? Esto es aplicación de la clínica como tal, ¿no? Y la herramienta más valiosa de aquí en los siguientes próximos 25 años, ¿no? Que ya no voy a estar siendo la clínica, ¿sí? Tú te vas a encontrar en situaciones tan disímbolas, tan incoherentes como usted en tu rotación, ¿verdad? Que llega X cirujano y está un paciente ahí con cuadro clínico agudo en urgencias y, a ver, viene de otro lado ya cansado, fastidiado. A ver, repite la temática para ver qué cambios hay. O repite el ultrasonido, o repítele esta determinación de enzimas. Oye, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Aplica tu clínica, reinterroga, retoma otra vez la semiología del dolor para ver dónde comenzó, ¿sí? Entonces, no olvidar esto. Alguien le diría ahí que es barata la clínica, la herramienta más barata, objetiva, repetible. Pues yo pienso que no es nada barata en mi punto de vista. Entonces, he externado ahí en los consensos. Te cuesta mucho trabajo porque es una curva de aprendizaje que te cuesta mucho trabajo, ¿verdad? No es nada barata, pero tú empiezas desde este momento a integrar los puntos claves para tu presencial, pues vas integrando algo de mucho valor y que te acuerdes del momento de aplicarlo, ¿sí? Entonces esto es bien importante, la herramienta más
valiosa, más importante para integrar un diagnóstico. En los siguientes 25 o 50 años va a seguir siendo la clínica. Ojo, no la historia de clínica, por favor, la clínica como tal, que es este ejemplo que estoy poniendo, ¿sí? Por favor, la siguiente, por favor, ¿sí? Entonces, mencionamos la sensibilidad y la especificidad de los estudios complementarios, pero bien importante algo que acaba de señalar aquí, ¿verdad? Con esto que sabemos, debe ser intencionado, ¿sí? Y dinámico. Dinámico, entre comillas, lo ponen los que escriben esto. Llega el paciente ahí a urgencias, sospechas que trae la apendicitis en posición retrocecal, pues le vas a pedir ultrasonido, ¿no? Porque la simple abdomen de pie no te dio ningún dato, está posterior, no hay datos abdominales de inflamación del apéndice. Pues la siguiente herramienta pues, es el ultrasonido, ¿sí? Dinámico, ¿qué quiere decir? Si tú le mandas un ultrasonido, pedir un ultrasonido al radiólogo, te lo va a hacer de abdomen inferior, ¿sí? Aunque le pongas con foco en apéndice, te va a hacer el rastreo normal, pero dinámico quiere decir que tú sospechas que está en esa posición y te vas a ir con el paciente y te vas a sentar con el radiólogo ahí para que 4 ojos vean la posición del apéndice. Y si tú lo pides, él te lo va a buscar y te lo va a encontrar, ¿sí? Pues si tú no vas con él, no te sientas con él, que es empatía también, haz de cuenta que es tu familiar, ¿no? No, él te va a hacer un rastreo normal y a lo mejor te pone ahí una colección o un apéndice diploico y él la confunde con un apéndice normal. ¿Por qué no piensa que existe esa posición peligrosa en ese momento? Pero tú sí. Entonces tú vas a estar con él y le vas a decir que sospechas que el apéndice está en una posición retrocecal y que te la rastree con el traductor y te la va a buscar y te la va a encontrar y vas a comprobar que efectivamente tu sospecha clínica se comprueba, ahí está la posición retrocecal y ya hiciste el diagnóstico, ¿sí? Pero implica esto de ti, que tú vayas con el paciente, te sientes con el radiólogo y le pides que te localice el apéndice, ¿ok? Vamos a ver la siguiente, ¿sí? Entonces, ya tenemos otro, lo que mencionamos del laboratorio también, que sigue siendo parte de la clínica, ¿sí? Pero cuando se encuentra un cuadro confuso, esta simple prueba de laboratorio tampoco te va a dar datos para sospechar esa posición, lo cual quiere decir que son varios requisitos que estamos mencionando para integrar el diagnóstico, ¿sí? Vamos a ver la siguiente, ¿sí? Bien importante esto que yo les menciono y me canso de decirles, estos 9 cuadrantes que están diseñados es para que nosotros integremos este mapa mental, ¿verdad? Y saber que el abdomen es portador de dolor localizado por su distribución somática, con sus metámeras de inervación, ¿sí? Esto quiere decir que ahí donde el paciente menciona que le duele y que tú detectes que hay dolor, si te dice que a él el dolor lo refiere al hipocondrio derecho y tú compruebas que tiene morfio positivo, que tiene dolor ahí, quiere decir que la patología está ahí en las estructuras del hipocondrio derecho, ¿sí? Nada más, a diferencia del retroperitoneo, que es portador en un porcentaje bastante cercano al 50%, de que es susceptible de dolor referido. ¿Qué quiere decir? Que la patología está en un sitio y el dolor se detecta o se produce distal a ese sitio, como el cálculo ureteral, que puede estar enclavado en el sistema perocalicial y el dolor lo refiere acá en el testículo, en el labio derecho, en la mujer, en la parte interna del músculo, o el cólico renureteral, que una disfunción abdominal y un dolor capitante, ¿sí? Pero tenemos la gran ventaja de que en abdomen, más del 90%, el dolor es localizado, no es referido. Entonces, no nos perdamos. Ahí si te dice que el dolor está en fosa ilíaca izquierda, no tienes por qué pensar en patología vesicular, en patología del lóbulo derecho del hígado, en patología del riñón derecho, en patología de suprarrenal derecha, ¿sí? Tienes que hacer ¿sí? Las estructuras que están ahí en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? El colon sigmoides, el canal inguinal izquierdo, el anexo izquierdo, te vas hacia atrás, pues la ilíaca izquierda, vena y arteria, sigues hacia atrás, va haciendo ese rastreo
tomográfico mental que debes tener. Esta habilidad tienes que ya empezarla a practicar, ¿verdad? Si te dice que el dolor es en fosa ilíaca derecha, pues hacer tu rastreo tomográfico mental, que es parte de la clínica, y te vas de adelante a atrás, ¿verdad? Llegas pared abdominal, puede ser un hematoma ahí de la pared de la fosa ilíaca derecha, hacia atrás, pues un desgarro de la aponeurosis, entras a cavidad, pues está el ciego, está el apéndice, está la válvula ileocecal, está el anexo derecho ahí en paciente femenina, sigues hacia atrás en tu visión panorámica tomográfica clínica, pues está el tercio distal del uretero derecho, la parte de la vejiga, ¿sí? Entonces, esta es parte de tu habilidad, sí, que tienes que integrar a tu capacidad mental para aplicarla en ese momento, ¿sí? El paciente dice que tiene dolor en epigastrio, estás pensando ya en patología de la unión esofagogástrica, ¿sí? Úlcera abdominal, úlcera gástrica, te vas hacia atrás, pues abarca parte del páncreas, sigues hacia atrás, pues están los grandes vasos, ¿no? Está la columna lumbar ahí, sigue hacia atrás, entonces ya la semiología del dolor te va dando ya la capacidad de ir descartando diagnósticos, ¿sí? Pero para eso yo les estoy cada vez más repitiendo que para eso son estos 9 cuadrantes, ¿no? Y tener en cuenta que los cuadrantes superiores, el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, también comparten sintomatología con la base del tórax, ¿no? Si un paciente tiene dolor en el hipocondrio derecho, pues hay que descartar una neumonía basal derecha, del lado izquierdo. Si tiene dolor epigástrico, pues tienes que descartar un problema cardíaco también, pues si está el mediastino medio, está el área central cardíaca, entonces también tenemos obligación de descartar patología de tórax en los cuadrantes superiores, ¿sí? De acuerdo, entonces la siguiente, por favor. El diagnóstico diferencial, entonces el diagnóstico diferencial son, ¿cuáles son los factores que influyen, sí? Es parte de tus estrategias que debes considerar para la población del apéndice retrocecal, la edad del paciente, ya lo mencionamos, el grupo etario, el género, obviamente es más frecuente ligeramente en el género masculino que en el femenino, la etapa del proceso, sí, qué fase de padecimiento es, si está en la fase de hematosa, en la exudativa, en la necrótica y perforada, que ya se acorta el tiempo de estas últimas dos, ¿no? Y bien importante pensar en la variante anatómica que mencionamos, la ubicación de la apéndice, ¿sí? O posición del apéndice retrocecal, ¿sí? Este es un punto bien importante que debemos integrarlo ya para poder hacer el diagnóstico de esta variante en tu primera confrontación, en tu primera cita con el paciente, ¿sí? La posición, pensar que hay una posición peligrosa, que es la retrocecal, que te da datos de inflamación sistémica, datos de respuesta inflamatoria sistémica y que difícilmente te va a dar datos abdominales, al contrario, distractores, datos de retroperitoneo, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente, ¿sí? Lo que mencionamos, sí, aquí es un manual que con el apoyo de varios compañeros estoy diseñando, pienso terminarlo. Es el manual de gastro, donde estoy recopilando la información más relevante de Schwartz, el libro de Lenar, del libro del Consejo, así actualizado. Son 3 textos, los estoy yo haciendo, recabando toda esta información actualizada para vaciarlo en un contenido que con el apoyo de varios compañeros estamos diseñando el manual que vamos a entregar al final del curso, ¿sí? Y estas las variantes de la posición clásica, ¿verdad? De las variantes. Acuérdense que más del 75-80% de la posición es como en la primera, ¿verdad? El primer dibujo ahí. Hacia la línea media, ligeramente hacia arriba, que te va a dar todos los datos abdominales que conoces. Luego viene la retrocecal que mencionamos. Está el ciego visto por atrás, ¿verdad? En segundo lugar está la posición pélvica. Obviamente también distractor, que te va a dar datos de anexiales ahí. Y la retroilial, que nace el apéndice y en lugar de irse hacia atrás del ciego, se va hacia adelante, pero pasa por detrás de la válvula ileocecal y te va a dar datos de dolor acá en la línea media, también como distractor, ¿verdad? Estas variaciones de la posición clásicas del apéndice, ¿sí?
retrocecal, pélvica y retroiliac son los grandes distractores de la clínica que mencionamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos obliga a nosotros ya de este momento para acortar tu curva de aprendizaje? Pues que te los grabes. Estas 3 variantes, y si quieren nada más de las variantes, la retrocecal, que es la considerada que es la más peligrosa, ¿sí? Nosotros tenemos un poquito más de datos clínicos, ¿verdad? Pero la retrocecal es la más peligrosa porque pues, te puedo decir que casi el 100% de las retrocecales se complican, ¿sí? En la casuística que estoy haciendo llevo un porcentaje casi de 99.9%, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, esta es una imagen que te debes encriptar, la vas a tener en tu manual que te vamos a proporcionar. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, lo que mencionamos, sí, son 4 factores que nos hacen integrar un diagnóstico presuncional y los diferenciales que mencionamos, ¿sí? La ubicación anatómica, piensa que hay una posición peligrosa, que es la retrocecal, la etapa del proceso, la edad y el género que mencionamos, ¿sí? Como punto número 1, son 3 puntos que voy a reforzar como estrategias para identificar esta posición peligrosa, ¿sí? Que no es mío, honestamente, es de un consenso que se hizo en algún congreso 2010 ahí en Vallarta, un consenso que se hizo de abdomen agudo, y que alguien tranquilamente en una presentación que se hizo ahí de casuística de apéndices retrocecales perforadas, y alguien de ahí de los oyentes, ¿verdad? Del auditorio, del auditorio se paró y dijo, bueno, eso ya lo sabemos, que todas las retrocecales se perforan, no es nada nuevo. ¿Qué es lo que tú propones como estrategia para evitar esto? ¿Verdad? Con toda razón lo digo. ¿Verdad? Dice, bueno, espérame, dice, pues eso es lo que yo estoy tratando de lograr con esta mi presentación, ¿verdad? Hice el consenso y son 3 tips, 3 sugerencias que se hicieron ahí para eso. Esta es la primera. El grupo etario, que sería el primero, la edad del paciente, ya lo mencionamos. Género, el masculino, ¿verdad? Tiene menos distractores que el género femenino por el útero y anexos. La etapa del proceso, que es la primera, ¿verdad? La edematosa, y pensar que es esa posición la peligrosa, la retrocecal. Pasa a la siguiente, por favor. Para completar, ¿cuáles son las otras 2 sugerencias, estrategias? 3 nada más, acuérdense, para facilitar nuestro ejercicio profesional: triage, seleccionar, y 3 sugerencias que se hicieron en ese consenso para tratar de detectar este apéndice en posición peligrosa. Serían estos 4 factores que mencionamos, ¿verdad? Edad, de género, la fase o la etapa del proceso de inflamación, que es la edematosa, la primera, la más peligrosa, que dura 12 horas. No dar medicamentos, por favor, ahí. Nada. Si tiene fiebre, por medios físicos. Si tiene dolor, explícale o dale un placebo, ¿verdad? Tienes que hacer acopio de esto porque ya estás pensando que si está una apendicitis inicial y le das un analgésico para atenuar el dolor, para quitarlo, pues las fases del proceso no se detienen. A las 12 horas máximo, aunque le quites el dolor, va a pasar a la segunda fase, la exudativa, y de ahí la tercera, que es la necrótica, ¿verdad? El proceso sigue, el tiempo, su cronología la tiene. Que tú lo hagas disociado con antipiréticos, analgésicos, antiespasmódicos, antibióticos, contra farmacopea, se automedica el paciente o tú se la proporcionas, no detiene las fases del proceso, ¿sí? ¿Sí? Lo cual quiere decir que a las 72 horas le des o no le des absolutamente nada, la dejes evolucionar, va a entrar en la fase peligrosa, que es la de perforación, ¿verdad? Entonces son las primer tip, pensar en estas 4 situaciones: la edad, el género, la fase del proceso y la ubicación de esta variante, que es lo más importante, que es lo que compete esta plática, ¿sí? Segundo tip, bien importante: el paciente está en urgencias. Los turnos de urgencias están estructurados cronológicamente de 8 horas. Segundo tip bien importante para evitar complicación del apéndice retrocecal: no más de un turno en urgencias, ¿sí? 8 horas máximo. En 8 horas nada que lo pase al siguiente turno. 8 horas máximo en urgencias, ya se debe tomar una decisión. O lo opera si es abdomen agudo quirúrgico, o lo interna si es abdomen agudo no quirúrgico, pero no lo vas a mantener más de 8 horas en urgencias, ¿sí?
¿Por qué? Porque se detectó lo que todos sabemos, ¿sí? Pasan 2, 3 turnos, 4, que porque no hay cama en el piso, que porque el trabajo social no tiene X información, que porque familiar no se ha presentado, que porque llegó solo y no hay datos de información y el protocolo de ingresos que tenga los datos ahí, bla, bla, bla. Por 1000 cosas están urgencias. Punto número 2, estrategias para evitar que se perforen las apéndices en posición retrocecal, que se tome una decisión máximo en 8 horas, ¿sí? Que no llegue el cirujano y no, pues sigue vibrado el cuadro, no está muy claro, ya le tomamos ultrasonido y no me dice nada, yo voy a solicitar una tomografía, no te va a dar más datos ya, ¿no? A lo mejor llega alguien y dice, pues lo voy a meter a la laparoscopía, pero repito, ya es una cirugía mayor a la laparoscopía, ¿eh? Y si es blanca, si resulta que era una enfermedad inflamatoria, una infección ahí en el anexo derecho y que ya estaba con manejo médico, el paciente tiene la información y el familiar, te van a demandar, te van a reclamar, oye doctor, hacer una EPI, una enfermedad inflamatoria, aquí es que es 100% manejo médico, y usted lo metió en la laparoscopía diagnóstica, y es una cirugía porque le dio anestesia general, le intubaron para poderle insuflar, le insuflaron. Una laparoscopía diagnóstica es una cirugía por todos los riesgos. Y no le voy a reclamar porque pues, no era apendicitis. La laparoscopía diagnóstica no es la solución, ¿verdad? Hay que tener los elementos de soporte para decidir qué es un abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Entonces, segundo tip para evitar esto, no más de 8 horas en urgencia, ¿sí? A ver cómo le haces, pero se tiene que tomar una decisión. Ahora el director, él tiene la obligación de que tome una decisión el cirujano. Y punto número 3, bien importante, fíjate, bien importante eso que te voy a decir. Ya mis 40 años de ejercicio profesional lo sigo insistiendo. Algo bien simple aparentemente, pero estamos perdiendo. Se llama empatía. Olvídate de un momento del juramento de Hipócrates y todo eso que es tradicional. Así de simple, empatía, ¿sí? Ponte en lugar del paciente, ya no de los familiares, ponte en lugar del paciente. Tú eres el paciente. Cuando tú sientas lo que es que te instalan en una sonda de Foley, cuando tú sientas que te instalan en una sonda nasogástrica, que yo ya lo pasé, te vas a dar cuenta de que pues, la empatía es bien valiosa. No hay que perderla para nada. Y esto es un consenso, fíjate, expertos en cirugía de 2010 ahí en Vallarta. Empatía, porque desde ese tiempo ya se había detectado que los médicos adolecemos de esta pues cualidad, ¿verdad? No es habilidad, es una cualidad de empatía. Ponte en lugar del paciente, ¿sí? Cuando me tocó dar esta plática a los urgenciólogos en mi hospital, pues el clásico negativo, ¿verdad? Que es necesario para equilibrar la vida de uno, ¿verdad? Un urgenciólogo, oh doctor, usted como está ya en la dirección del operativo también, si me pides que yo revise un paciente, yo con todo gusto, como cirujano, te lo reviso. Entonces me dice que la dinámica de los ultrasonidos y de las tomografías también, que yo tengo que sentarme con el radiólogo para ver la tomografía de ese paciente con pancreatitis hemorrágica, pues sí, porque el radiólogo ve toda la película de tomografía, pero si a ti te interesa un órgano en especial, él se detiene ahí en la película y te va a magnificar la imagen, te va a dar si hay colecciones, te va a dar las unidades de Hounsfield, si tú se las pides para saber si es orina, si es intestinal, líquido, si es hemorrágico y si es purulento, en base a las unidades de Hounsfield, si tú estás con él ahí, si no él te manda las 20 películas que él considera que son las más relevantes, y tú le ves que es lo que él te diga. Igual al ultrasonido, te manda las 3 fotografías borrosas ahí que él considera que eran las más importantes, y no toda la película que es todo el rastro del transductor del ultrasonido. A eso se refiere lo dinámico. Cuando hay esta conversación ahí para urgenciólogos, pues el clásico que se para, doctor, pero entonces quíteme pacientes, voy a estar yendo con todos ahí no, espérame, hay una ley que se llama Ley Universal del 80 y 20, de 5 camas que tienes en urgencias, suponiendo que estén llenas, uno es el que merita que hagas eso nada más, no inventes, ¿sí? Uno nada más, haz de cuenta que es tu familiar, si fuera
tu familiar, irías ahí, hasta lo llevas ahí, tú llevas la muestra del laboratorio porque te urge, pero no es tu familiar, ay, trasnudo de abdomen inferior, ¿verdad? Ni siquiera le pones que es intencionado apéndice. Ese es tu resumen clínico de una línea ahí, ilegible, por cierto. Esta es la realidad. Entonces, un consenso de todos los que ya tienen experiencia en esto, que no se pierda la empatía, por favor, como quieras integrarlo a tu concepto, humanismo, perfil, vocación, pero todo se resume en esto, empatía para todo, ¿sí? Si vas a la consulta y que todo lo vivimos, estás media hora esperando, más de media hora, llegas con el especialista y, sí, ya sé lo que tienes, sí, es lo mismo. Imagínate la decepción, ponte en lugar de ese paciente. Entonces, bien importante, fíjate, el punto número 3 que este consenso de cirujanos en el año 2010 nos sugirió, ¿verdad? 3 puntos, ¿sí? Los primeros 4 que mencionamos, la edad, el género, la fase del proceso y la ubicación retrocecal. No te va a dar datos locales, ¿sí? Pero te va a dar, fíjate bien, taquicardia sin fiebre, no se te olvide, 70 el pulso normal, pero vive el paciente con 100, 120 de pulso, como si hubiera venido corriendo urgencias que no llegó, y luego le toma la temperatura normal, ¿sí? Por 1000 cosas, porque está retrosecado, está encapsulado ahí, son datos locales, los datos sistémicos. Primer punto importante, taquicardia sin fiebre, número 1, ¿sí? Número 2, te da datos de ataque al estado general. El paciente tiene hambre, no ha comido en 2, 3 días, pero el estado nauseoso no se le tira, ¿sí? Punto número 2. Y 3, ya con el tiempo lo vas a adquirir, identificar la fase séptica, ¿sí? Ya en el proceso de interrogatorio o reinterrogatorio, te va a mencionar que el dolor le comenzó aquí en el abdomen, ¿sí? Y que se confundió porque la apéndice retrocecal está en contigüidad con el tercio distal del uretero. En el general reportaron eritrocituria, leucocituria, cilinduria, todas las urias, y ya pues el médico pues, pensó que era una infección de vías urinarias, un cálculo, le dio analgésico, antibiótico, una quinolona ahí, un antiséptico, un antiespasmódico, pues confundió el cuadro, ¿eh? Ya está medicado, entonces el paciente llega con una fase séptica, ¿sí? Son 3 puntos, fíjate, taquicardia sin fiebre, ataque al estado general manifestado por estado nauseoso permanente, paciente se siente débil, ¿no? Y la fase séptica, eso te está demostrando en un retroscopio en el interrogatorio que tiene un foco séptico en abdomen, punto, y tiene una respuesta inflamatoria sistémica y tienes que detectarla así. Así de simple es este razonamiento, ¿sí? De 3 en 3 nos vamos, ¿sí? Edad, género, etapa del proceso, no más de un turno en urgencias y empatía. Y 3 puntos que vas a detectar, otros 3. Taquicardia sin fiebre, estado nauseoso permanente y fase séptica. Punto. ¿Qué indica esto? Que tiene un foco séptico ahí en el abdomen, que ya tú recabaste en la información, o la información ya en retroscopio, como decimos. Son 3 cosas nada más, ¿no? Que sugirió este consenso, yo lo transmito así de una manera que ustedes lo integren, no se les olvide. Estamos a sus órdenes y muchas gracias por invitarme, ¿sí? Muchas gracias. Terminamos. El micrófono, aquí sí me escucha, sí se escucha, ¿verdad? ¿Escuchamos? ¿Escuchamos? Sí, doctor, sí, muchas gracias. ¿Algún comentario, algo que queramos agregar? Muchas gracias por sus conocimientos impartidos el día de hoy, que van a ser de gran utilidad para todos nosotros en nuestra vida médica. Y bueno, vamos a proceder a la sección de preguntas y respuestas. Quien guste escribirlas en el chat, yo las leeré, o quien le guste hacer directamente puede levantar la mano para
preguntarla directamente bajo el micrófono. Así que quien guste hacer una pregunta. Pregunta de Kareli Vega. Buen día, doctor. Como usted menciona que tiene un porcentaje alto de perforación, ¿tampoco se daría algún tratamiento profiláctico por la perforación? Mira, algo bien importante es las estrategias para detectarlo en cuanto llegue a urgencias. Si llega ya complicado, ya perforado y sellado, porque es una cavidad retro, está la corredera parietocólica y está la parte posterior del ciego. Si se sospecha que llega perforado, se puede iniciar el tratamiento allí, pero con intención ya de llevarlo a cirugía, ¿verdad? Es como cuando el paciente ya tiene diagnóstico de apendicitis aguda en urgencias, que esto es muy frecuente, ya se hizo el diagnóstico y se queda con indicaciones de no analgésico, no antibiótico. Nos ha tocado ver eso. Si ya tienes el diagnóstico identificado, ya sabes que es una apendicitis perforada, se puede iniciar con toda tranquilidad, quitarle el dolor, el analgésico, el antibiótico, con toda tranquilidad, ¿sí? Está prohibido dar analgésico, dar fármacos cuando hay duda diagnóstica, que es uno de los factores que contribuyen a complicar las apendicitis, ¿sí? Que son las primeras 12 horas del padecimiento. Por eso, dentro de la estrategia de ese 3 que mencionó este consenso, es que se tenga en cuenta que la fase más peligrosa de las apendicitis es la primera, la edematosa. O se automedica el paciente, nos distocia el cuadro, nos lo distorsiona, o lo da el médico también, un intento por darle algo, porque lleva un dolor muy sintomático, lleva fiebre. Si no piensa que es una fase inicial de apendicitis que está instalada, se va a confundir el diagnóstico y se incrementa el riesgo de complicación de perforación. Sí, pero repito, si ya tienes el diagnóstico preciso que es una apendicitis por clínica, tranquilamente le puedes quitar el dolor porque lo van a pasar al quirófano e inicia el antibiótico. Solamente en esas situaciones, ¿sí? Si no tienes diagnóstico, está prohibido, ¿sí? Ahora alguien puede decir, bueno, entonces a todos los dolores que van a urgencias, ¿lo voy a mantener sin analgésico? Pues claro que no. Ya me hicieron esa pregunta en un foro también. Ahí está tu clínica. Pues si hay un dolor de gastritis o de enfermedad por reflujo, tu semiología, tu clínica, te está dando las herramientas para saber que no es una apendicitis y tranquilamente lo vas a medicar, ¿verdad? Tenemos que ser muy selectivos, muy puntuales, muy clínicos en este aspecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de los principios de la medicina y de la cirugía es eso, precisamente, atenuar el dolor, prevenir la infección y cohibir la hemorragia desde 1846, ¿no? Pero tenemos que ser bien seguros de que no estamos dando un fármaco en un padecimiento que puede ser una apendicitis en evolución, ¿sí? Por eso es lo difícil de detectarlo de primera intención, esta posición retrocecal, ¿no? Pues, ¿en qué momento lo vemos los cirujanos? Pues ya cuando está el abdomen distendido, tercero, quinto día, ya lo veo en otras especialidades, pues ya donde le toquemos ahí el abdomen ya le duele. Si me preguntas qué es lo que hay en una situación, que tenemos paciente ahí perforado, paciente femenino de 25 años, con apéndice retrocecal ya perforada, con peritonitis ya generalizada, pues ya no le toco el abdomen, le va a doler hasta los párpados si le toco, ya todo el mundo la tocó. ¿Qué es lo que hago? Yo me voy directamente al pulso y a la temperatura. 120 de frecuencia cardíaca, ya no tiene fiebre porque ya se la quitaron con toda la farmacología que le pusieron. Temperatura normal, o a veces con hipotermia, peligroso, y indica sepsis, pero está taquicárdica. Obviamente tiene hambre porque tiene 25 años, pero le acercas la comida y tiene náusea. Y si le das líquido, vomita. Y le ves la fase séptica ya por el tiempo que tenemos viendo esto. No es una fase renal, no es una paciente con fase neoplásica, no es una paciente con fase cirrótica, tiene una fase séptica. Y ya me dice que el dolor le comenzó ahí, aquí atrás, en la parte de abajo, pero un poquito atrás, que le dolía cuando le pegaba. Pues ya tienes datos de respuesta inflamatoria sistémica que te está gritando que tiene un foco séptico en abdomen y ya la paso a quirófano sin más nada, ¿verdad? Con la certeza de que no es un abdomen agudo no quirúrgico. Me está dando los datos 100% de certeza para que yo tome la decisión de llevarla a quirófano y no vayan a reclamar de que era un padecimiento de abdomen agudo no quirúrgico, ¿sí? Por supuesto que es una curva de aprendizaje que te cuesta mucho,
Acuérdate que todos los cirujanos, no voy a hablar de los médicos generales, todos los cirujanos tenemos un cementerio particular muy adentro de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿verdad? Lo dijo alguien, no recuerdo, en la Edad Media alguien lo dijo, ahorita no recuerdo quién. Dice a los cirujanos, o sea, eran barberos en ese tiempo, a los médicos, dijo él, en general, porque no había cirujanos en la Edad Media, dice, hay que visitarlo muy frecuentemente para no pecar de soberbia, ¿no? Y tiene razón, la curva de aprendizaje nos cuesta mucho y todos vamos a tener un cementerio en mayor o menor medida. Entonces, el trabajo en equipo es bien importante, también es parte de la empatía, apoyarte, que no te dé pena preguntar, pregunta, para eso estamos. No sé, es imposible que sepamos todo en un momento dado, y más cuando estamos ante una situación de abdomen agudo, ¿no? Abdomen agudo es una situación que pone en peligro la vida del paciente y que hace que el médico en un momento dado tome una decisión que se facilita cuando lo haces en equipo, ¿sí? Apóyate con alguien siempre, pero alguien que sepa, ¿sí? Alguien que sepa y no tenga miedo a preguntar por el beneficio del paciente. Yo a mis 40 años que tengo operando, no me da pena preguntarle alguna decisión durante la cirugía a alguno de los que me ayudan, que siempre son los cirujanos que yo he entrenado. Oye, ¿qué te parece esta variante? ¿La hacemos así o de esta manera? Hay que preguntar por bien del paciente, ¿sí? Parte de la madurez personal y profesional es saber preguntar. Ok, Tenemos otra pregunta en el chat de claro. Jiré Ramírez. Aparte de interrogar la semiología del dolor, ¿qué otros antecedentes de la historia clínica, pueden ser útiles para integrar el diagnóstico? Sí, fíjate que es bien importante lo que se refiere a la semiología del dolor, ¿sí? Olvídense de la historia clínica. La clínica es una parte ahí, fue un formato ahí del expediente. La clínica como tal, ¿verdad? La semiología del dolor es bien importante, fíjate. Apéndice aguda en posición retrocecal. Diagnóstico diferencial, un cálculo ureteral de tercio distal de uretero, ¿sí? Porque está retrocecal. Diagnóstico diferencial. Semiología del dolor, tipo de dolor, apendicitis aguda, pues es retrocecal, no hay dolor, pero tampoco fue un dolor que fue incapacitante, porque el paciente ni siquiera manifestó dolor, acudió a urgencias porque por mal estado general, porque se sintió débil, porque estaba nauseoso. No hay tipo de dolor ahí. Ahí descartas un cálculo ureteral, porque en la semiología del dolor, el cálculo ureteral es un dolor súbito que te despierta, intenso, porque se enclava ahí en el tercio distal del uretero, ahí en el esfínter vesical. La orina se sigue produciendo, se va dilatando del uretero y empieza el dolor intenso que despierta al paciente, ¿sí? El paciente vomita y se atenúa el dolor porque disminuye la perfusión, la producción de orina. Síntoma que no se presenta en una apendicitis aguda. Puede tener vómito y el dolor es de inicio mínimo y va aumentando gradualmente. O sea, la semiología del dolor ahí me descarta que sea un cálculo ureteral del tercio distal del uretero o sea un dolor de apendicitis aguda. El tipo de dolor es muy diferente. Uno es súbito, incapacitante, el otro es de inicio mínimo, que aumenta gradualmente hasta que llega a la meseta. El tipo de dolor, la apendicitis aguda es una víscera hueca, si está en posición normal es un dolor de tipo punitivo inicial, luego es cólico porque tiene cavidad el apéndice. El dolor ureteral es un tipo de dolor incapacitante. Se enclava el cálculo ahí y no puedes caminar, no puedes respirar. Es un dolor que lo tienen detectado como de 1 a 10 en la escala de algología, ¿sí? Y de ahí te vas con toda la semiología del dolor. Eso es parte de la clínica. Ningún ultrasonido te va a dar todos estos datos, ninguna radiografía, ni siquiera la radiografía excretora, te va a tardar y a veces no te da los datos clínicos para integrar. ¿Qué hacían algunos cirujanos antes cuando tenían duda de apendicitis aguda? Pues había mucho vario ahí, el radiólogo estaba a las 8 horas, me tocó ver que había duda diagnóstica, pues un balón colon por enema, ¿verdad? Si se pinta el apéndice, no es apendicitis, y si no se pinta, pues sí es apendicitis, ¿no? Pero pues actualmente no lo vamos a estar haciendo colon por enema a todos los que tengamos duda diagnóstica, ni varios ustedes caso y tiene también sus contraindicaciones. Nos queda únicamente la herramienta más valiosa, que es la clínica, ¿sí? La semiología del dolor es bien importante, ¿sí? Dolor en hipocondrio derecho,
pues, qué tipo de dolor, cómo inició, hacia dónde se irradió, qué síntomas lo acompañan, qué causas lo incrementan, qué causas lo disminuyen, ¿sí? No sé, puede ser no solamente la vesícula ni el lóbulo derecho del hígado, puede ser la pleura del lado derecho porque está en contigüidad. A lo mejor es un derrame pleural ahí que tiene pleuritis imitando dolor. Y yo, que me tocó ver, te lo juro así, que llegó el paciente de urgencias, trabajador, familiar de médico, por cierto, no se me olvida de los casos que me quedan así, que no se me olvidan. Un sobrino del director del hospital donde trabajaba, de Pemex, no, pues llega dolor en hipocondrio derecho, el ultrasonido rápido allí, le detectan una sombra ahí sospechosa y yo pensé la primera vez, calculo a los 17 años, no, trabajador ya, por cierto, de los recomendados, lo meten a colecistectomía tradicional, porque estoy hablando del año 2000, todavía no había la laparoscopia ahí, le quitan la vesícula y sale peor el paciente. ¿Y sabes qué era? Una neumonía basal derecha que había adquirido. Imagínate el broncón en que se metió el cirujano, que se fue, por cierto, se tuvo que ir. No le tomaron tele de tórax, no me acuerdo, sinceramente, ahí hubiera salido, pero tomaron ahí morfio positivo, vino el ultrasonido, le vi una sombra ahí sospechosa, ni siquiera con refringencia posterior para pensar en cálculo. Pensó, no sé en qué, no me acuerdo si en lodo biliar, en un tabique, no sé qué inventó ahí, imaginología en aquel tiempo y todavía en algunas ocasiones hoy en día, y lo meten urgente a cirugía y le quitan la vesícula. Y sale peor el paciente intubado a terapia porque no podía respirar. Y ya pues, se detectó una neumonía basal derecha, imagínate lo grave de esto. Entonces la clínica es hecho semiología, y habían detectado que traía insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Que estaba taquimneico, porque así llegó. Ahí ya en la emisión de expediente, en el comité de morbo y mortalidad, porque ya hasta dónde llegó esto, pues se detectó que tenía fiebre de 3 días de evolución, tenía taquimnea, ¿sí? Traía falla respiratoria. Le hubieran tomado una tele de tórax y se hubiera salido, pero no, se precipitaron, nomás la clínica, llegó al radiólogo porque y se involucró también. Creo que salió también ya ves cómo se emplean, alguien la tiene que pagar. Creo que 2 se llevaron ayer, se llevaron a 3, fíjate, al médico de urgencias, al cirujano y al radiólogo, 3 se fueron ahí. Alguien tiene que pagar y el sindicato ahí presionó y se dieron de vaga, no sé si lo ubicaron, desaparecieron de ahí, ¿verdad? Fue el precio que se pagó, entonces es bien caro. Hoy en día a lo mejor es, ahorita porque el paciente sabe todo. Cuando yo voy a hacer una técnica de quirúrgica, el paciente me la dice. Oye, me voy a hacer esta o esta técnica, imagínate el beneficio de esta información, de esta logística que tenemos. Todo lo que tú debes saber, el paciente ya lo sabe, pues es el afectado. Las dosis, la técnica, el medicamento que le da, todo lo sabe él. Es que mucho cuidado con eso, tenemos que tener adicción a la lectura, como yo le digo a los compañeros alumnos, ¿no? Ok. Hay otra pregunta de Kareli Vega. En el caso de la apendicitis retrocecal, ¿también hay una posición que atenúe el dolor o pueden llegar incluso caminando? Fíjate que llegan, como es una cavidad cerrada, ¿no? Es la cara posterior del ciego, inmediatamente donde nace el apéndice en el punto de Magurne, se adosa a la serosa, a la pared externa, casi se integra la serosa y se va completamente hacia atrás. E inmediatamente por la posición se adosa a la corredera parieto-cólica, o sea, es una cavidad cerrada. El paciente casi nunca trae síntomas, ¿sí? Sinceramente llega porque siente ataque al estado general, ¿verdad? Se siente mal el paciente. Eso es lo peligroso de esa posición, ¿verdad? No te dan ningún dato local, ¿sí? Y si va al médico, no va al médico en ese momento. Si va al médico en ese momento, no le va a detectar nada en abdomen, que el McBurney, que el Robson, que el Sartori, que todo ese rollo, ¿verdad? No lo va a detectar. Y al contrario, le va a hacer palmopercusión, ¿sí? Y va a tener dolor el paciente cuando le golpea acá atrás el peritoneo. Le pide general de orina. El general de orina reporta todo lo que te mencioné porque el apéndice ya inflamado está en contigüidad con el uretero, ¿sí? Y pues se pasa todo por contigüidad, se pasan todos los elementos del apéndice al uretero por contigüidad. Una membrana pequeña ahí que lo divide, se pasa por contigüidad. ¿Y qué te reporta el general de orina? Eritrocituria, leucocituria, cilinduria, bacteriuria,
todas las suyas que quieras y sabes va el tratamiento para infección de vías urinarias o para bronquitis, ¿no? Para infección de vías urinarias. Y te empiezan analgésico, antibiótico, antiséptico, relajante muscular. Pues se atenúa la molestia del paciente, pero sigue el paciente te dice que sigue sintiendo mal, que tiene hambre, que no ha comido, pero que huele la comida y le dan ganas de vomitar. Empieza con problemas para respirar, ¿verdad? O sea, ataque al estado general, ¿sí? Son los datos que da esa posición, por eso es la más peligrosa. Es bien difícil de veras de detectar. Nosotros los cirujanos que ya tenemos experiencia, pues la detectamos, ¿verdad? Honestamente. Pero el médico principiante, como son los que todos inician, pues se les va bien fácilmente el diagnóstico. Y luego si hay cirujanos que dan las interconsultas a distancia por teléfono, pues más se complica esto, ¿verdad? Si el cirujano baja y lo fuera así intencionalmente, pues claro que hace el diagnóstico, ¿sí? Ok. Son datos de ataque al estado general lo que te da esta posición. Sí. Sí, está abierto ahí, está abierto. Sí. Bueno, creo que vamos a seguir apoyando lo que se ofrezca. Vamos a regresar a la presencial. Con todo gusto, ahí seguimos en enseñanza en la subdirección. Esperemos que siga siendo un excelente campo clínico ahí el Hospital Civil. Está abierto para los que quieran. Tienen mi teléfono y mi mejor disposición. Muchas gracias por invitarme. Estamos a sus órdenes, ¿sí? Dile Chayito que le pase. Está Chayito. Sí, te escucho, Diego. Es Diego el que está, coordinador. Sí. ¿Sí hay sonido? ¿Se fue? Sí, solo que está teniendo problemas de audio. Ah, ok. Hola, doctor, Sí, soy Vanessa, y hoy le vamos a hacer la entrega de una certificación por parte del Comité CEWAT para usted por esta increíble ponencia que nos regaló el día de hoy. Muchas gracias, es un halago esto, es un honor y estamos a sus órdenes, ¿sí? Sí, doctor, muchas gracias por su tiempo y su disposición, y la próxima semana le estaremos mandando una por parte del comité. Muchas gracias, muy agradecido y a sus órdenes. Bueno, doctor, muchas gracias y damos por terminada la ponencia. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Ustedes. Muchas gracias, doctor. A ustedes, Diego, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, de nada, estamos. Gracias, doctor. Un placer. A sus órdenes, aquí estamos.